Recuerdo el olor a humedad de las piedras frías, como si la oscuridad misma hubiera absorbido el aire, haciendo que todo se volviera espeso. La celda estaba tan pequeña que me sentía como si las paredes fueran a aplastarme, a tragarme en cualquier momento. No había ventanas, solo barrotes, y la luz que entraba era un hilo delgado, como si el sol tuviera miedo de acercarse demasiado. La Inquisición había marcado mi destino, y aunque sabía lo que me esperaba, no podía dejar de temer lo que vendría después. En la esquina de la celda, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Una figura de piel oscura y ojos tan brillantes que parecían dos faroles apagados, como si algo en su interior hubiera sido arrancado. La mulata estaba allí, sentada sobre el suelo frío, sin moverse, observándome. Su rostro, aunque humano, tenía algo que no encajaba, algo que me ponía los pelos de punta. Su mirada era intensa, fija, como si me estuviera leyendo el alma, como si supiera todo lo que había hecho, todo lo que había dejado de hacer. El guardia me había dicho que no hablara con ella, que no la mirara, que la ignorara. Es solo una sombra de lo que fue, me había dicho con un tono de desprecio. Pero algo en su voz no sonaba convencido. No era la voz de un hombre que estaba seguro de lo que decía. Era más bien la voz de alguien que temía lo que no podía entender. No me atreví a preguntar más, pero sentí que algo extraño se movía entre nosotros, una tensión que me hacía respirar con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto espeso e impenetrable. La mulata comenzó a moverse lentamente, como si las cadenas que la ataban a este mundo no fueran más que un susurro, un eco lejano. Sus manos comenzaron a temblar, y vi como el carbón, que había dejado su alcance sobre el suelo, parecía tomar vida propia. No podía dejar de mirarla. No quería, pero algo me obligaba a hacerlo. Sus dedos tocaban el carbón con una precisión casi sobrenatural, y en pocos segundos algo apareció en la pared de la celda. Un barco hecho de líneas finas y suaves, como si fuera dibujado por la brisa misma. No había nada que justificara cómo ese dibujo había aparecido en la piedra fría y maciza. La pared había sido sólida y vacía, y ahora, en un parpadeo, estaba allí, visible para todos. El guardia entró en la celda justo cuando el dibujo estaba tomando forma, y su rostro palideció. Se acercó rápidamente, tratando de borrar el dibujo con la mano, como si pudiera deshacer lo imposible. Pero el carbón, como si tuviera voluntad propia, se resistió. La mulata sonrió, y en su sonrisa había algo tan frío, tan vacío, que sentí que mi alma temblaba. No era una sonrisa de alegría ni de odio, era una sonrisa de alguien que sabía algo que no debía saber, alguien que ya no pertenecía a este mundo. ¿Ves?, susurró ella, su voz tan baja que apenas la escuché. El mar está aquí, está en todas partes. Las palabras flotaron en el aire, como si fueran un hechizo antiguo que estaba a punto de desatarse. El guardia trató de gritar, pero su voz apagó al instante. Su garganta se cerró, como si algo invisible lo estuviera estrangulando. Yo también intenté gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en un lugar entre el miedo y la fascinación. El dibujo del barco empezó a moverse, lentamente al principio, y luego con mayor rapidez, como si tomara vida. El agua comenzó a surgir del borde inferior, como si el mar hubiera comenzado a invadir la celda. El sonido del agua era sordo, como un susurro lejano que se acercaba cada vez más. De repente, la mulata se levantó, y sus pasos eran silenciosos. Caminó hacia el dibujo, sin temor, como si ya hubiera cruzado ese umbral innumerables veces. Sus dedos tocaban las olas del mar, como si fuera una parte de ella, como si esa agua fuera lo único que la mantenía en este mundo. El guardia estaba gritando, pero no podía escuchar sus palabras. Solo veía su boca moverse, sus ojos llenos de pavor. Intentó retroceder, pero tropezó y cayó de espaldas, golpeando su cabeza contra el suelo. Sin embargo, no había sangre, solo una quietud extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. La mulata sonrió nuevamente, y de su sonrisa surgió una sombra que se deslizó por el aire. La sombra se unió al mar en la pared, y el barco comenzó a zarpar. Las olas crecían, pero no había agua real. Era como si el mar se hubiera tejido en el aire, una ilusión perfecta, pero a la vez aterradora. El barco avanzaba, deslizándose por el agua que no existía, como si estuviera navegando en la pared misma. No sé cómo explicarlo, pero algo me decía que la mulata no estaba aquí por accidente. Ella no estaba esperando el fin, ella era el fin. Era la última puerta,
La última oportunidad, la última sombra que quedaba en este lugar olvidado por Dios. Y cuando su mirada se cruzó con la mía, sentí que algo en mi pecho se rompía. No era miedo, era desesperación. Una desesperación tan profunda que me ahogaba, que me consumía. Ella sabía lo que venía, y yo también lo sabía, aunque no entendía cómo. Con un movimiento suave, ella dio un paso hacia el dibujo. Su cuerpo desapareció lentamente, como si estuviera siendo absorbido por el mar que había creado. Su sonrisa fue lo último que vi antes de que todo se desvaneciera. El dibujo del barco siguió avanzando, y el agua a la pared subió más y más, hasta que cubrió todo, como si el océano mismo hubiera tomado posesión de la celda. El sonido del mar, el retumbar de las olas, se apoderó de todo, y luego un silencio absoluto. Ni el guardia, ni la mulata, ni yo quedamos allí. Solo la pared permaneció, intacta, con el dibujo del barco aún visible, navegando en un mar que nunca existió. Cada noche, el viento susurraba su nombre en las calles de Córdoba. Los hombres que intentaban seguir el eco nunca volvían a ver el amanecer. Desde que llegué a esta ciudad, algo en el aire me incomodaba. Las historias de los antiguos no dejaban de rondarme, pero nunca imaginé que llegaría a escuchar ese susurro, esa llamada que venía con el viento. A nadie le importaba hablar de ello, pero todos lo sabían. Nadie se atrevía a ir más allá del río después de que el sol se escondiera, y mucho menos adentrarse en las oscuras callejuelas donde las sombras parecían tomar forma. Algo ocurría en las noches, algo que ni los más valientes osaban desafiar. La primera vez que escuché ese nombre, pensé que estaba imaginando cosas. Estaba solo en mi habitación, en una casa vieja que había rentado en el centro de la ciudad, cuando de repente un murmullo suave pero claro cruzó el aire. No pude entender lo que decía al principio, pero cuando la brisa golpeó mi rostro, sentí la sensación extraña de que alguien me llamaba, me susurraba mi nombre desde lejos. El viento no era normal. No traía consigo solo la frescura de la noche, traía algo más, una especie de maldición suspendida en cada susurro. Un nombre. Desperté en medio de la noche, el sonido del viento en las ventanas resonando en mis oídos. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando. Me levanté y fui hasta la ventana. La luna estaba llena, iluminando las calles solitarias. Miré al fondo, hacia la oscuridad que se extendía más allá de la plaza central. Ahí, entre las sombras, algo se movió. Mi corazón latía con fuerza, y, a pesar de todo mi temor, me encontré a mí mismo abriendo la puerta y saliendo al frío de la noche. Caminé sin rumbo fijo, guiado solo por la sensación de estar siendo observado. Las calles estaban desiertas, pero no me sentía solo. Algo me acechaba, algo detrás de mí. La noche estaba cargada de una quietud rara, tan densa que sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El viento seguía, y en su fragor escuchaba claramente esa voz que me llamaba, me susurraba con dulzura y desesperación al mismo tiempo. Un nombre que no lograba recordar, pero que al mismo tiempo sentía que debía conocer. Al dar la vuelta en una esquina, vi a un hombre. Estaba parado justo allí, al final de la calle, mirando al vacío. Su rostro estaba oscuro, como si la luz de la luna no pudiera alcanzarlo. Me acerqué lentamente, sin saber por qué. Quería gritarle, preguntarle si sabía algo sobre lo que estaba pasando. Pero algo me detuvo. La sensación de que no estaba solo, de que algo me observaba desde las sombras, me paralizó. El hombre levantó la cabeza de golpe y, sin moverse de su lugar, susurró algo que no pude escuchar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y en ese momento supe que algo horrible estaba a punto de suceder. Sin mediar palabra, el hombre se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. La calle estaba vacía de nuevo, y el viento volvió a susurrar. No entendía lo que sucedía, pero cada paso que daba hacia la plaza central me llenaba de una sensación creciente de desesperación. De repente, el nombre volvió a sonar, esta vez más fuerte, más claro. «Isabel», susurró el viento. Su voz parecía tomar forma, cobrar vida en los rincones de mi mente. «Isabel», repetía, como una promesa de algo que aún no podía comprender. Llegué al final de la plaza, donde las sombras eran más densas. Frente a mí, el viejo puente de piedra que cruzaba el río se extendía como un umbral hacia lo desconocido. El viento soplaba fuerte ahora, y el susurro era casi ensordecedor. Algo en mi interior me impulsó a cruzar, a seguir ese eco que me llamaba. Pero al pisar la primera piedra, sentí un escalofrío tan fuerte que mi cuerpo se detuvo de golpe.
No podía moverme. Mis piernas no respondían. Mi mente no podía comprender lo que veía. Allí, al otro lado del puente, en la oscuridad más profunda, una figura apareció. Era una mujer, su rostro desfigurado, como si hubiera sido arrugado por el viento, pero aún mantenía una belleza indescriptible. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su mirada fija me hizo sentir como si mi alma se estuviera destilando lentamente en el aire. La mujer, o lo que fuera, se acercó lentamente, con una gracia que desmentía la oscuridad que la rodeaba. «Isabel», susurró, y esa palabra me atravesó el pecho como un puñal. El aire se volvió más pesado, y mis pies parecían estar pegados al suelo. No podía respirar, no podía moverme. La figura extendió su brazo hacia mí, y en ese instante comprendí lo que había pasado. Todo lo que me había ocurrido en la ciudad, todo lo que había sentido, no era real. Era un engaño, una trampa preparada por algo que ya no pertenecía a este mundo. Isabel, la mujer que había sido, ya no existía. Lo que quedaba de ella era un eco atrapado en el viento, una alma perdida que se alimentaba de la desesperación de aquellos que se atrevían a seguirla. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus dedos fríos en mi rostro, y en ese momento todo se desvaneció. La ciudad, el puente, el viento, todo desapareció en una nube oscura. La figura ya no estaba allí, y solo quedaba el eco de su nombre resonando en mis oídos. Isabel. Desperté en mi cama, empapado en sudor, con el corazón desbocado. La noche había pasado, pero algo me decía que no todo había sido un sueño. La ciudad estaba tranquila, pero en algún rincón el viento seguía susurrando. Cada noche aún escucho su voz. Caminaba por el bosque sin rumbo, solo guiado por el sonido de mis pasos crujientes sobre las hojas secas. La tarde comenzaba a caer, y el cielo se pintaba de un tono gris profundo que presagiaba tormenta. Había perdido mi camino y, sin embargo, no sentía miedo, como si algo invisible me empujara hacia adelante. Después de horas de andar sin encontrar señal de vida, un destello entre los árboles llamó mi atención. Una estructura antigua, de aspecto decadente, se asomaba entre la maleza, una cabaña en ruinas. Decidí acercarme, sin pensarlo demasiado, como si una fuerza misteriosa me guiara hacia ella. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, y la oscuridad dentro de la cabaña me invitaba a entrar. No había señales de vida, solo el eco del viento que arrastraba algunas ramas secas. El interior estaba en ruinas, pero había algo extrañamente acogedor en la atmósfera, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa allí. Al fondo, a la derecha, vi una figura que se movía lentamente. Era una mujer, de piel oscura, con el cabello recogido en una trenza larga que caía por su espalda. Su rostro era enigmático, su mirada profunda, casi como si me estuviera esperando. «Bienvenido», dijo con voz suave, como si sus palabras fueran parte de un hechizo. «¿Te gustaría beber algo?» No supe qué responder, pero el calor del lugar me hizo olvidar el frío que aún sentía en los huesos. Acepté sin pensarlo, como si de alguna manera ya supiera que tenía que hacerlo. Ella me alcanzó un vaso de agua, que brillaba con un resplandor extraño bajo la luz tenue que se colaba por las rendijas de las paredes. Tomé un sorbo, y el sabor me pareció limpio, pero algo en mi interior me dijo que no debía beber más. De repente, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor. El aire se volvió espeso y pesado, y todo a mi alrededor comenzó a girar. Traté de gritar, pero mi voz apagó antes de salir de mi garganta. La cabaña desapareció en un parpadeo, y el suelo se desmoronó bajo mis pies. Perdí el sentido. Cuando desperté, ya no estaba en la cabaña. Mi cuerpo estaba en un lugar completamente diferente, y el aire, aunque fresco, tenía un peso denso. La luz era tenue, casi apagada, y el sonido del viento parecía llevar consigo ecos de gritos lejanos. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue un grupo de personas observándome. Sus miradas eran frías, llenas de desconfianza. No entendía qué sucedía, pero algo en sus rostros me decía que no debía estar allí. Me incorporé lentamente, pero mis piernas temblaban. Cuando me puse de pie, noté que algo estaba terriblemente mal. El tiempo parecía haberse detenido, pero al mismo tiempo, todo me era completamente extraño. La ropa que llevaba, mi propio cuerpo, todo era diferente. No podía entender qué había sucedido, cómo había llegado allí. Traté de hablar, pero las palabras se me atragantaban. Entonces, uno de los hombres adelantó, un hombre alto,
de mirada severa, y me señaló con un dedo acusador. «Brujo», murmuró con desprecio. Su voz era fría y llena de odio. «La Inquisición te juzgará». Lo primero que sentí fue miedo, pero luego, a medida que las palabras del hombre calaban más profundamente en mi mente, un terror más profundo se apoderó de mí. La Inquisición, brujería, mi cuerpo se tensó. No podía comprenderlo. Todo parecía un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Estaba atrapado en un tiempo que no era el mío. Las personas a mi alrededor vestían con ropa de siglos pasados, y el ambiente estaba impregnado de una sensación de condena. El hombre que me había señalado me arrastró hacia un edificio oscuro, que resultó ser una prisión. El camino hacia allí era silencioso, pero en el aire flotaba el sonido de murmullos y gritos lejanos, como si la ciudad entera estuviera sumida en una angustia infinita. Al llegar a la prisión, me empujaron dentro, y las puertas de hierro se cerraron con un estruendo. Estaba atrapado. No entendía cómo, pero algo dentro de mí me decía que esta no era solo una mala suerte. Era como si todo hubiera sucedido por un motivo, como si fuera parte de un plan macabro del que no podía escapar. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo había llegado allí? Intenté recordar cómo había llegado a la cabaña, pero el recuerdo era confuso, fragmentado. Solo la imagen de la mujer de piel oscura permanecía clara en mi mente. Su mirada profunda, su voz hipnótica, el vaso de agua que me había ofrecido. ¿Había sido un sueño? ¿O quizás algo más, algo sobrenatural? En mi celda no había nada, solo las paredes de piedra fría y la soledad abrumadora. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que me habían encerrado, pero lo que sí sabía era que la desesperación comenzaba a consumirlo todo. Y lo peor de todo, los murmullos de los otros prisioneros, los gritos lejanos, parecían venir de tiempos mucho más lejanos, como si estuviera en un lugar donde el tiempo se había roto, donde no había escapatoria. Una noche, cuando el silencio se volvió insoportable, una figura apareció en la puerta de mi celda. Era la misma mujer de antes, con su piel oscura y su mirada penetrante. Esta vez no ofreció agua. En cambio, me miró con una expresión que no podía leer, como si supiera todo lo que había sucedido, todo lo que me esperaba. «No tienes por qué temer», dijo con una sonrisa melancólica. «Ya has llegado demasiado lejos para detenerte ahora». La sentí en mis huesos, esa certeza. Algo en mi ser me decía que no podría escapar. La cabaña, el agua, todo había sido una trampa, un juego en el que yo era solo una pieza. La mujer me miró por última vez antes de desaparecer en las sombras. Y en ese momento, supe que ya nada podría salvarme. La Inquisición no era solo una condena. Era un ciclo, una trampa interminable, y yo había caído en ella sin remedio. La taberna estaba llena de humo y risas, pero algo en el aire me hizo sentir incómodo, como si una sombra invisible se deslizara entre las mesas. Los hombres hablaban de cosas banales, de mares lejanos y tesoros olvidados, pero no podía dejar de escuchar la voz que se alzaba sobre todos, una voz rasposa y llena de desesperación. Era un marinero, de piel curtida por el sol y cabello tan rubio que parecía casi blanco. Sus ojos, sin embargo, eran lo que me detenía a mirarlo. No eran ojos comunes. Tenían algo extraño, como si reflejaran tormentas que jamás habían tocado la tierra. Se sentó en una esquina, con un vaso de ron en la mano, y comenzó a contar su historia. «Hace un par de semanas», empezó, su voz profunda y ronca, «vi algo en alta mar, algo que no tiene nombre, algo que no puede existir». Todos los ojos en la taberna se posaron sobre él, y el murmullo de la multitud se apagó, como si el aire se hubiera vuelto denso. La vi. Fue como un sueño, pero no era un sueño. Estaba allí, en el horizonte, cuando el sol comenzaba a esconderse. Tenía la piel como el sol, ardiente, y sus ojos reflejaban tormentas, mares enteros, como si los cielos se deshiciesen en su mirada. El marinero apretó el vaso en su mano, como si estuviera recordando el peso de esa visión. Podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente, como si aún sintiera el ardor de su presencia. No sé cómo explicarles. Era hermosa, pero algo en ella estaba mal. Su piel brillaba como el fuego, pero su rostro no era humano. Había algo en su sonrisa, algo que me heló la sangre. Era como si supiera lo que pensaba, como si quisiera que la mirara, que la viera. No pude apartar la vista, no pude moverme. Los demás en la taberna no se atrevían a interrumpirlo,
pero el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si sus palabras fueran una maldición lanzada sobre todos los presentes. Me acerqué al borde del barco, no pude evitarlo, y la vi más de cerca. Estaba flotando en el agua, pero no se movía como una persona. Se deslizaba, como si fuera parte del mar. Sus ojos brillaban como rayos, y me llamaba. Me llamaba con una voz que no era una voz, algo que me llegó directamente a la mente. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me estaba buscando. Y entonces vi sus manos, alargadas, con dedos que no deberían existir. No eran humanas. Se estiraban y se retorcían, como tentáculos, pero de fuego. Hubo un momento de silencio absoluto en la taberna. Nadie se atrevía a respirar. La imagen del marinero, con los ojos vidriosos, parecía mucho más aterradora que cualquier relato inventado. La vi acercarse, más y más, hasta que ya no pude resistir más. Un impulso irracional me empujó a saltar al agua. Y lo hice. No pude pensar, no pude controlar mi cuerpo. Cuando caí al agua, no sentí frío. Fue como si el agua me absorbiera, como si el mar me hubiera cogido. Pero entonces, cuando la vi más de cerca, cuando estuvo a mi alcance, su rostro cambió. El marinero cerró los ojos, como si reviviera esa imagen, y pude ver el miedo real reflejado en su rostro. No era una actuación, no era solo un cuento para asustar a los más jóvenes. Lo que él había visto lo había marcado para siempre, y ahora era incapaz de escapar de ese recuerdo. Su rostro se deformó, sus ojos se agrandaron, y su sonrisa se alargó hasta un punto imposible. No era humana, no podía serlo. No era un ser de este mundo. Y cuando estuve tan cerca que podía tocarla, me miró con esos ojos llenos de tormentas, y entonces mi sombra comenzó a desaparecer. El marinero se detuvo, y todos los presentes en la taberna contuvieron la respiración. Yo mismo sentía que algo en mi pecho se apretaba, como si la historia estuviera tomando forma a mi alrededor, como si esa misma sombra estuviera comenzando a arrastrarme. Mi sombra ya no era humana. Se alargó, se retorció, y cuando intenté moverme, ya no pude. La sombra me sujetaba, me arrastraba. No pude volver a mi cuerpo. Solo veía cómo mi sombra se separaba de mí, como se desvanecía en la oscuridad del agua. Y entonces la vi. Estaba justo frente a mí, su sonrisa llena de promesas rotas. Me dijo algo, pero no pude entender sus palabras. Solo escuché el eco de su voz, como si viniera del fondo del mar. El marinero dejó caer el vaso de ron sobre la mesa, y el líquido se derramó, formando un pequeño charco oscuro. Todos los presentes en la taberna observaban en silencio, como si no pudieran apartar la mirada de la figura encorvada frente a ellos. Lo último que vi antes de perderme fue su sombra, que ya no era una sombra. Era algo más, algo que nunca debería haber existido. Y entonces me hundí. Todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba en el barco, con el sol brillando como si nada hubiera pasado. Pero algo cambió. Mi sombra nunca volvió a ser la misma. Ya no es mía. Ya no camina junto a mí. Ya no me sigue. Y cada vez que miro al horizonte, veo el reflejo de esos ojos, y siento que me están esperando. El marinero se quedó en silencio, su rostro pálido como la muerte. La taberna, que había estado llena de vida y risas, ahora estaba sumida en un silencio profundo. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, el marinero se levantó lentamente, su mirada vacía, como si no estuviera allí en ese momento. Caminó hacia la puerta de la taberna, pero antes de salir, se giró una última vez hacia los presentes. Cuando la vean, no la sigan. No se acerquen. No miren al mar cuando el sol se oculte. Si lo hacen, perderán algo más que su sombra, y quizás nunca vuelvan a ser los mismos. Y con esas palabras, salió de la taberna, dejando tras de sí una sombra que parecía más oscura que cualquier otra. Nadie se movió hasta que las puertas se cerraron, y el silencio que dejó atrás se convirtió en algo palpable. Yo también sentí esa sombra. Sabía que no sería la última vez que escucharía hablar de ella. Sabía que, al igual que el marinero, tarde o temprano, todos tendríamos que enfrentar esa mirada llena de tormentas. Era una tarde lluviosa, el tipo de tarde que te invita a quedarte en casa, a no salir, a no hacer nada más que escuchar el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí, y fue en uno de esos momentos de quietud cuando la encontré. En una pequeña librería, al fondo de una calle olvidada,
rodeada de libros viejos y polvorientos, me encontré con el manuscrito. Estaba allí, en una estantería de madera desgastada, como esperando ser descubierto, como si todo en ese lugar hubiera sido puesto para que yo lo encontrara. No sé por qué, pero algo en la portada me cautivó. Era un simple cuaderno de cuero, sin título, sin fecha, pero con algo misterioso en su presencia. El cuero estaba gastado, y la letra del autor, que se leía con dificultad, parecía hecha a mano. Nadie más en la tienda parecía prestarle atención, como si todo lo demás estuviera en otro plano, lejano y ajeno. Lo tomé con cuidado, casi como si fuera un tesoro, y sin pensarlo demasiado, me senté en una de las mesas de lectura. Abrí la primera página y comencé a leer. Las palabras parecían hablarme directamente al corazón, cada una de ellas cargada de una tensión indescriptible. Hablaban de un escribano, de un hombre que encontró, al igual que yo, ese mismo manuscrito, y que, al leerlo, descubrió una historia que no podía ser real. El escribano comenzó a relatar cómo, tras leer el manuscrito en voz alta, algo ocurrió en su interior. Su sangre se transformó en tinta, y esa tinta, cargada de vida, fue absorbida por las palabras que él mismo había escrito en su diario. De pronto, el relato hablaba de él, de su propia existencia, y comenzó a describir como la historia de una mujer llamada la mulata, cuyo nombre nadie conocía, lo había marcado para siempre. Cada palabra que leía me arrastraba más y más a esa historia. Sentí que mi respiración se volvía más pesada, que el aire alrededor de mí se hacía denso, como si algo se estuviera cerrando. No pude evitar continuar, y mi voz, aunque temblorosa, comenzó a leer en voz alta, igual que el escribano del manuscrito. Al principio, todo parecía normal, pero luego, las palabras comenzaron a tomar una dirección que me heló la sangre. La mulata, según el relato, había sido una mujer hermosa y peligrosa, que vivía entre las sombras de la ciudad, conocida por su piel oscura como la noche y sus ojos, que reflejaban las tormentas del mar. Nadie sabía de dónde venía ni qué buscaba, pero todos sabían que su presencia traía consigo un aire de muerte, como si la misma naturaleza se hubiera rebelado contra todo lo que tocaba. Los hombres que la veían, en su mayoría, nunca volvían a ser los mismos. Se desvanecían en la noche, como si ella los absorbiera, como si sus cuerpos se desintegraran ante la mirada de la mujer. Al llegar a la parte donde el escribano comenzaba a contar cómo la mulata se acercaba a él, mis manos temblaron. El relato hablaba de cómo, al final, ella se acercó con su sonrisa, una sonrisa que parecía querer decir más de lo que sus labios eran capaces de pronunciar. La mujer no decía nada, pero su presencia lo llenaba todo, y de alguna forma, el escribano sabía que debía escribir su nombre en la última página del manuscrito. Al hacerlo, todo cambió. La tinta dejó de ser tinta. La sangre dejó de ser sangre. El frío comenzó a recorrer mi cuerpo, un escalofrío que no podía sacudirme, como si las palabras del manuscrito hubieran dejado de ser solo palabras. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando cada uno de mis pulmones. Mis ojos no podían dejar de leer. En ese instante, la sensación de estar dentro de la historia se volvió tan real que ya no podía distinguir entre lo que estaba pasando en el papel y lo que sucedía a mi alrededor. Fue entonces cuando llegué al final de la página, y una palabra me paralizó: el nombre de la mulata. Al leerlo, una oscuridad me envolvió. Un dolor punzante recorrió mi cuerpo, y cuando traté de cerrar el manuscrito, no pude. Mi mano estaba pegada al cuaderno, como si el papel hubiera comenzado a formar una especie de vínculo con mi piel. Fue entonces cuando escuché una voz, suave, susurrante, como un eco lejano. Era como si alguien estuviera a mi lado, susurrándome al oído, pero no había nadie. Escribe tu nombre. La voz me ordenó. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo. Mi mano, que aún sostenía el cuaderno, se alzó y, antes de que pudiera reaccionar, la pluma cayó sobre el papel. Y fue entonces cuando comprendí que no había vuelta atrás. Mi nombre comenzó a formarse en la última página del manuscrito, como si la tinta misma fuera una extensión de mi ser. Cada letra era como un suspiro, una pulsación en mi cuerpo, como si el cuaderno absorbiera mi alma mientras escribía. En ese momento, la habitación se llenó de una oscuridad total. No podía ver nada más que el brillo de la tinta en el papel, como si una sombra invisible estuviera apoderándose de todo a su paso. Y entonces, con un estremecimiento en todo mi ser, sentí como mi sangre comenzaba a dejar mi cuerpo. No era un desmayo, no era una descomposición. Era como si la vida misma estuviera siendo extraída de mí,
como si todo mi ser fuera absorbido por las palabras que había escrito en ese cuaderno maldito. Mi respiración se volvió más difícil. La oscuridad se cerró sobre mí, y ya no podía moverme, no podía hablar. Todo mi ser estaba atrapado en esa última página, junto al nombre de la mulata. La historia había cobrado vida, y yo, sin darme cuenta, había sido una parte de ella. Y ahora, todo lo que podía hacer era esperar, como una sombra más en la historia, como una nota al margen en un cuento que no termina nunca. El manuscrito cayó de mis manos, y la última palabra, escrita en la última página, brillaba con una luz propia. La mulata. Y, mientras la oscuridad me tragaba, pude jurar que la sentí cerca, observándome, sonriéndome, como si finalmente hubiera reclamado lo que siempre le perteneció. La brisa salada golpeaba mi rostro mientras caminaba por la orilla, sin un rumbo claro, solo con la intención de dejar que mis pensamientos se disiparan junto con las olas. El mar siempre ha tenido ese efecto en mí, un hechizo que me arrastra y me desconecta de todo lo que sucede en la tierra. Era una tarde gris, el sol apenas se asomaba detrás de las nubes, y las olas rompían con un rugido lejano. Las historias sobre el mar siempre me habían fascinado, pero nunca creí que alguna de ellas pudiera ser más que un simple cuento para asustar a los más jóvenes. Eso fue antes de aquel día. Escuché la voz del anciano en mi mente, una advertencia que había oído tantas veces. Quien sirva su canción frente a mar, la verá emerger de las olas. Pero si la miras demasiado tiempo, te arrastrará con ella. Nunca le di mucha importancia. Esas eran solo historias que los viejos contaban para mantenernos alejados del océano por la noche. Nunca imaginé que esas palabras pudieran volverse realidad. Estaba caminando, como de costumbre, distraído en mis propios pensamientos, cuando empecé a oírlo. Un silbido suave, casi melódico, como si alguien estuviera cantando una canción al compás de las olas. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una broma, pero el sonido persistió. Era diferente a cualquier silbido que hubiera escuchado antes. No era como un canto humano, no tenía un ritmo común. Se sentía como un llamado, un susurro del mar mismo, invitándome a acercarme más, a escuchar con más atención. Me detuve y miré hacia el horizonte, donde las olas chocaban contra las rocas con una violencia inexplicable, como si algo estuviera esperando, algo oculto en la espuma. El silbido continuó, creciendo más fuerte, más claro, como si me invitara a seguirlo. Sin pensarlo demasiado, mis pies comenzaron a moverse hacia el agua. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Fue como si algo más, algo que no era yo, tomara control de mi cuerpo. Mi corazón latía más rápido mientras avanzaba, adentrándome en el agua fría que comenzaba a mojar mis tobillos. Las olas seguían su danza caótica, pero el sonido del silbido parecía dirigirme, guiándome, como si tuviera un propósito claro. A medida que caminaba, la neblina comenzó a engullir la costa, y el silbido, cada vez más nítido, me envolvía por completo. A lo lejos, entre las olas, algo emergió. No pude verlo bien al principio, pero algo se movía. Una figura, femenina, algo etérea, como una sombra que se deslizaba por el agua. Podía distinguir su rostro, aunque la niebla dificultaba ver sus detalles. Tenía una mirada profunda, hipnótica, como si me estuviera esperando. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era? ¿Qué era eso? No podía apartar la vista, como si sus ojos me atrajeran, como si estuviera atrapado en su mirada. La figura se fue acercando más, emergiendo lentamente del agua, su cuerpo flotando de una manera que no parecía posible. Las olas no la tocaban, no la movían. Era como si ella estuviera suspendida en el aire, como si fuera parte del mismo mar. El silbido cesó de repente, y un silencio absoluto llenó el aire. Solo el sonido de las olas rompiendo contra las rocas seguía presente, pero el resto del mundo parecía haberse desvanecido. La figura ahora estaba frente a mí, tan cerca que pude ver cómo su piel brillaba a la luz gris del día. Era una mujer, pero no del todo. Su cuerpo parecía hecho de agua, su rostro parecía esculpido en la misma espuma, y sus ojos, esos ojos, eran tan oscuros como la misma noche, pero reflejaban algo más, algo que no podía comprender. «¿Qué quieres?», susurré, aunque mi voz salió temblorosa. No esperaba respuesta, no esperaba nada. Pero ella sonrió, una sonrisa que no parecía de este mundo, como si su boca se curvara de una forma que desafiaba las leyes de la naturaleza. «No debes mirarme demasiado tiempo», dijo, su voz suave,
como si el mar mismo hablara a través de ella. Te arrastraré conmigo. Esas palabras fueron suficientes para romper el hechizo que me había mantenido cautivo. El miedo, que antes estaba latente en lo más profundo de mi ser, ahora se apoderó de mí. Daba un paso atrás, pero algo me lo impedía. Mis piernas no respondían. Era como si el agua misma me estuviera sujetando, como si el mar estuviera envolviéndome en sus brazos invisibles. La mujer comenzó a acercarse más. Su sonrisa se ensanchó. Podía ver su cuerpo ahora más claramente, aunque no dejaba de ser confuso, líquido, inestable, como si estuviera formada por la misma niebla que rodeaba el lugar. Sus cabellos flotaban, como si el viento no los tocara, como si ella fuera una extensión del mismo mar. La luz que reflejaba en su piel era débil, pero había algo hipnótico en su presencia, algo peligroso. Mirarme más tiempo, te hará mío, dijo nuevamente, y en su voz pude oír el rugir del océano, el clamor de una tormenta que se desataba en lo más profundo de su ser. Y entonces comprendí lo que quería decir. No era solo un aviso, era una promesa de que, si me quedaba allí, atrapado por su mirada, no podría escapar. El miedo se apoderó de mí con tal fuerza que quise correr, pero mis piernas no se movían. La mujer comenzó a acercarse más, sus pasos suaves y fluidos, como si el agua misma fuera parte de su ser. No podía dejar de mirarla. Algo en su presencia me paralizaba, me mantenía cautivo. No podía apartar los ojos de ella. De repente, el mar pareció abrirse bajo mis pies. Un tirón invisible me arrastró hacia adelante, hacia las olas que comenzaban a levantarse con furia. La figura de la mujer desapareció bajo el agua, y fue como si todo el océano me tragara. Podía sentir el agua llena de sal, el peso del mar apretando mi cuerpo. La fuerza con la que me arrastraba era indescriptible. En un último intento de escapar, me aferré a una roca cercana, pero el mar era más fuerte. El agua me rodeaba, me sumergía, y la oscuridad se apoderó de mi visión. Escuché su risa, suave y cálida, como el canto del viento, y entonces supe que no podría salir. El mar me había reclamado, como reclamó a tantos antes de mí, como había reclamado a todos aquellos que se atrevieron a mirarla demasiado tiempo. Todo se desvaneció en la oscuridad del océano.